bienvenidos a esta edición del ECC Podcast, el podcast de emergencias y cuidado crítico. Mi nombre es Gustavo Flores. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio del ECC Podcast. Mi nombre es Gustavo Flores. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de un cambio que, aunque no es un dato que aunque no es nuevo, sigue siendo relevante porque muchas personas no lo conocen y no se benefician de poder utilizarlo clínicamente con pacientes que son alto riesgo. Y me refiero a los cambios recíprocos en el electrocardiograma de un paciente con un cuadro coronario. Esto es un artículo, hay un artículo que salió recientemente, es un reporte de un caso realmente. Los reportes de casos realmente son muy pocas las veces que yo los utilizo como referencia porque no establecen correlación o causa y efecto. Pero, no obstante, el dato que están estableciendo aquí es algo que conocemos desde hace mucho tiempo, que son la importancia de los cambios recíprocos como hallazgo temprano de un paciente que tenga elevación en el segmento ST. Yo sé que un podcast no es la mejor forma de poder visualizar esto, pero voy a hacer el mejor esfuerzo por describir lo que estamos buscando, porque realmente más que entender lo que es elevación versus depresión, yo estoy seguro que cualquiera puede hacer eso. Yo tengo una foto de mi hija cuando tenía 8 años apuntando en una pantalla el segmento ST, le estaba enseñando lo que es elevación versus depresión y ella podía fácilmente identificar lo que era obviamente elevado. Eso no es la parte difícil. La parte difícil es entender en el contexto clínico cuando alguien tiene un EKG que no está normal. Sin embargo, lo llaman normal. Dicen, el EKG no es diagnóstico en este momento, no me dice nada, el EKG está normal. Hay algunas cosas que a mí que yo tengo una aversión natural a ellas. Una es la presión sanguínea en el paciente de trauma y otra es la frase, el EKG está normal. Porque depende mucho de quién venga y qué está buscando esa persona. Yo he visto personas que están buscando si el ritmo es sinusal o no en el contexto de un síndrome coronario. Obviamente no es que eso no sea importante, pero tenemos que poder entender mucho más allá de lo que se está evaluando a simple vista para poder identificar estos patrones que son alto riesgo. En las notas del episodio les comparto un reporte de un caso publicado que en esencia lo que ilustra es este paciente que llega o mejor dicho, los paramédicos llegan a la escena a evaluarlo por un dolor de pecho al despertar. Y esto siempre debe ser una queja principal que debe provocar algo de alarma. Cualquier dolor que despierta a la persona es un dolor significativo. Claro, hay otros elementos que podemos evaluar, pero le hacen el EKG inicial y el EKG muestra una pequeña depresión en la derivación AVL. Y la derivación AVL también tenía una inversión de onda T, pero no tenía ningún tipo de elevación en el segmento ST, que es lo que tradicionalmente siempre nos han enseñado a identificar como el patrón a buscar para identificar un paciente que es alto riesgo y que por ende necesita reperfusión inmediata. Eventualmente este paciente acabó teniendo una oclusión trombótica de casi 100% de la coronaria derecha. Y eso requirió reperfusión y colocar un stent, una malla, etc. Pero de inicio, ese cambio no se veía en el EKG y fácilmente ese EKG pudo haber sido leído, interpretado como que estaba normal. Y lo importante de este caso, y el mensaje que quiero traer a colación es la importancia de los EKG seriados. Es sumamente importante, por no decir vital, que un paciente coronario no se evalúe sencillamente con un solo EKG y sencillamente ahí se deje. Es importante ver el cambio. El cambio es más importante a veces que un solo hallazgo. El cambio te dice que hay algún proceso ocurriendo, cambios dinámicos en el paciente con una clínica significativa, siempre son hallazgos de alto riesgo, o por lo menos hasta que se demuestre lo contrario. Es posible que
muchos de ustedes me contesten, pero tenía dolor de pecho, y también nos enseñan a que todo paciente que tenga una clínica sospechosa de un síndrome coronario se debe evaluar por síndrome coronario, porque el EKG no es sensitivo a menos que no sea un EKG de elevación en el segmento ST. Y eso es correcto, eso es correcto. Obviamente este paciente, en muchos escenarios, yo espero que hoy en día lo estén manejando como que es un síndrome coronario sencillamente por la clínica y la importancia de hacer otras evaluaciones como troponinas, etcétera. El, el asunto aquí es que cuando un paciente es alto riesgo de que se muera. Es alto riesgo de que se muera no de aquí a una semana, no de aquí a un mes, probablemente a veces inclusive a minutos u horas. Por lo tanto, es bien importante en estos pacientes la reperfusión inmediata. Y el peor de los dos escenarios sería que se clasifique este paciente como un escenario de bajo riesgo y que se siga un proceso tradicional de esperar enzimas cardíacas y admitir al paciente, etcétera, cuando hace rato que debió haber sido llevado a reperfusión inmediata. Y esto es importante para determinar, primero, a qué hospital va el paciente, y segundo, qué tan agresivo es el equipo en perseguir ese diagnóstico y decidir que el paciente debe ir a reperfusión, idealmente por angioplastía, por cateterismo de angioplastía, a diferencia de esperar a otros estudios y otras evaluaciones, etcétera, que pueden retrasar significativamente el proceso y en ese periodo de tiempo darle la oportunidad de que cosas malas ocurran. Entonces, aquí lo importante es la alerta temprana que activa al equipo, que pone al equipo en el modo mental de que esto es un evento de alto riesgo, que tenemos que movernos rápido, a diferencia de que este es otro paciente con una historia que tenemos que evaluar ante la posibilidad de que sea un evento coronario y decidir si, ¿verdad?, qué se va a hacer con más información. Si hay evidencia de que esto es alto riesgo, el paciente debe ir a reperfusión y para efectos prácticos, todo paciente con una sospecha de que esto pudiera ser un evento coronario debe ir a una facilidad que pueda reperfundir el paciente, idealmente por angioplastía, aunque todavía no esté claro ese diferencial, no se haya descartado. Primero, porque si resulta ser coronario, pues no todos los hospitales pueden reperfundir un infarto por angioplastía, pero sí todos los hospitales pudieran atender otras causas que no son alto riesgo de un evento coronario, de un dolor de pecho. O por lo menos la mayoría debería poder hacerlo. Pero más importante que eso, quizás es el paso antes, que es el paso de diagnosticarlo. Un centro que se dedique a esto va a tener una mayor habilidad, capacidad, no solamente recursos de equipo, porque el EKG es el mismo, las enzimas cardíacas son las mismas, pero la habilidad de reconocer patrones que son alto riesgo y decir, este paciente es alto riesgo, vamos a meterlo a sala, a diferencia de otro lugar que no se dedique a hacer esto y probablemente va a pasar eso por alto. Entonces, todo paciente con una clínica sospechosa de un evento coronario debe ir a una facilidad que tenga reperfusión 24/7 por el hecho de que va a poder identificar cosas que son sutiles y no caer en la trampa de decir este EKG está normal y ni siquiera pensar en repetir ese EKG. Cuando este paciente llegó a la sala de emergencia, le repitieron un EKG y ya en el segundo EKG o en el primer EKG de la sala de emergencia, ya habían unos cambios de elevación en el segmento ST en la pared inferior, y de hecho pueden ver el EKG y el reporte del caso en las notas del episodio. Pero la elevación en este caso era en la pared inferior, en la derivación, en las derivaciones 2, 3 y ABF. En este caso la derivación 3 es la que tenía ya una elevación un poquito más marcada. Y, y inclusive, si me estás diciendo que la elevación que se veía en lead 3 o en ABF o en lead 2 no era significativa, o me dices inclusive que es una sola derivación la que está elevada y que no tiene dos elevaciones, estás viendo dos cambios que hablan de lo mismo. Y aquí es la importancia de este hallazgo. Es como decir, un rayo no cae en el mismo sitio dos veces, por lo menos usualmente.
Cuando estás viendo dos cambios que apuntan a lo mismo, ese cambio es significativo. Entonces, ¿por qué el cambio recíproco es importante? Porque me añade especificidad, inclusive en este caso sensitividad, porque estoy reconociendo el evento antes de que tenga la elevación en el segmento ST. O sea, ese cambio recíproco fue quizás el primer hallazgo en este escenario. Los cambios recíprocos tienen que ser parte de la evaluación rutinaria del paciente con elevación en el segmento ST o la posibilidad de elevación en el cambio en ST. Si miramos el corazón como de una forma tridimensional, si miramos la pared inferior y apuntamos con una flecha de la parte, ¿verdad? De la parte inferior del corazón hacia arriba, la pared lateral alta sería la pared opuesta a la pared inferior. Y electrocardiográficamente, esa pared va a mostrar el cambio opuesto. Por eso se llaman derivaciones recíprocas o cambios recíprocos. El cambio opuesto a la elevación es la depresión. Entonces, en una derivación recíproca, lo que estás viendo es la depresión en el segmento ST. Y así sea en una sola derivación, ese cambio es importante. Porque lo que la mente entrenada tiene que hacer es buscar entonces cuál es la derivación recíproca. Si la derivación recíproca de la pared de la derivación ABL es la pared inferior, cualquier derivación de la pared inferior, aunque sea una sola derivación en la pared inferior que tenga elevación en el segmento ST, ya eso es relevante. Porque estás viendo dos cambios que hablan de lo mismo. Si estás viendo una elevación en el segmento ST en una sola derivación en la pared inferior y estás viendo cambios recíprocos, eso es importante, porque estás viendo dos cambios que hablan de lo mismo. Inclusive, si estás viendo una elevación en el segmento ST que ni siquiera llega a 1 milímetro, que tú dices, es que no me convence, pero tiene cambios recíprocos, eso es importante porque estás viendo dos cambios que hablan de lo mismo. Ciertamente, hay pacientes con elevaciones en el segmento ST que son tan obvias, tan grandes, tan prominentes, que es irrelevante mirar si tiene cambios recíprocos, pero los vas a ver. Los vas a ver. Y no solamente, aunque sean grandes, el hecho de que es un cambio recíproco habla del tipo de problema, a diferencia de otros diferenciales como por ejemplo pericarditis o cambios de hipertrofia o otros tipos de manifestaciones que elevan el segmento ST pero no son por una causa de oclusión trombótica. El tener cambios recíprocos añade especificidad al hecho de que estás viendo un infarto con elevación de segmento ST o por lo menos describir, en el mejor de los casos, que esto es un evento oclusivo, un infarto del miocardio oclusivo que requiere reperfusión inmediata. Y recuerden, de otros episodios y otros artículos, se estima que una gran cantidad de eventos coronarios alto riesgo oclusivos no van a tener elevaciones en el segmento ST, lo cual significa que cada vez todos estos hallazgos adicionales que apuntan a un evento oclusivo alto riesgo están cobrando cada vez más prominencia. En las notas del episodio van a ver el enlace al artículo y también al curso de EKG de síndrome coronario agudo que tenemos en ECC Trainings. Y una de las cosas que le damos mucho énfasis en el curso de síndrome coronario es precisamente al reconocimiento de los cambios recíprocos, porque una vez que empiezas a verlos, entonces es repetitivo. Cada vez que miras estos otros ejemplos de infartos, vas a encontrar que en efecto hay cambios recíprocos y por mera repetición se te graba en la mente. Y en este caso, al igual que muchos casos que ilustramos en el curso, uno de los puntos claves es la repetición. Porque en ese EKG inicial de este paciente, ese cambio era el único hallazgo, pero cuando lo repitieron fue que en efecto encontraron la elevación en el segmento ST e hicieron entonces el diagnóstico correspondiente. Así es que miren el EKG, si no lo pueden ver,
piensen que el único hallazgo que estás viendo en SKG es una depresión en el segmento ST, en ABL, o por lo menos en la pared lateral alta, y si eso es lo único que estás viendo, no me digas, en un paciente con dolor de pecho, el EKG está normal. Ese EKG no está normal. Ese EKG necesita que se repita. Cada qué tiempo, no hay un número definido. Puede ser cada 5, 10, 15 minutos. Cada vez que el paciente cambie de su condición clínica. Especialmente si tiene episodios donde tiene dolor de pecho nuevamente o al revés, que se le fue el dolor de pecho. Se le fue el dolor de pecho, repítele ese EKG y ponle en las notas, en alguna esquina, no tiene dolor de pecho. ¿Por qué? Porque hay otros patrones asociados a reperfusión, como por ejemplo el síndrome de Wellen, donde el hecho de que no tenga dolor de pecho es importante. Queremos ver si ha ocurrido algún tipo de reperfusión y si es así, qué tipo de hallazgos podemos evaluar en las derivaciones correspondientes. En fin, ningún paciente con una sospecha, aunque sea poco probable, de un síndrome coronario debe tener un solo EKG. El primer EKG debe ser hecho prehospitalariamente. No debes decir, vamos a llevarlo al hospital y que en el hospital le hagan el EKG. Queremos hacer uno en la escena, porque no es únicamente el hallazgo, es el cambio. Y si así fuera solamente que lo que tiene son depresiones de onda T sin inversiones de onda T sin depresión en el segmento ST, y cuando llegas a la sala de emergencia, esas ondas T se invirtieron nuevamente, ahora están positivas. El hecho de que están cambiando en tiempo real es importante. Entonces, ese hallazgo se habría perdido si el personal que acudió a la escena del paciente, ese personal clínico no hizo un EKG en la escena en los primeros 10 minutos del encuentro inicial con este paciente. Reconocieron que algo no necesariamente está anormal, pero tampoco lo puedes llamar como que está perfectamente bien. Y eso es un dato sumamente importante en el pensamiento crítico de lo que está pasando con este paciente y cómo esa duda, esa pregunta clínica, esa sospecha es la que debe motivar a perseguir el diagnóstico, y siendo esto un problema relativamente bien común, vas a tener muchas sorpresas, digamos positivas, en el sentido de que deben redundar en el mejor manejo del paciente, a diferencia de ser reactivos cuando el paciente se descompensa y en efecto tiene una elevación bien marcada, o ni siquiera elevó el segmento ST, pero era un evento oclusivo a fin de cuentas y tuvo un desenlace fatal. Así que con eso los dejo en este episodio. Les recuerdo, apliquen esto en la evaluación rutinaria de los pacientes que no necesariamente están seguros de que sea un evento coronario. Utilícenlo en los que, aunque remotamente pudiera ser coronario, en esos son los que esto es importante, porque ahí es donde tenemos la oportunidad de, en efecto, encontrar cambios que nos llevan en una ruta diferente, que aunque al principio no era probable, ahora sí lo es. Muchísimas gracias. Nos veremos en la siguiente ocasión. El ECC Podcast es una producción de Emergency and Critical Care Trainings. Visítenos en www.eccpodcast.com.